Pueden tomar asiento. Los niños primero. Los niños hasta 8 años pasen a sus clases con los docentes. Hasta 8 años inclusive. Qué bueno. Inclusive hasta 8 años. Bien. Bueno. Una persona muy allegada a nuestra familia comentando el ascenso, la situación de un amigo como presidente de una denominación, me comentó en estas palabras: ¿qué carrera que ha hecho este muchacho en su vida pastoral? Había llegado a ser presidente de la denominación. Y esa frase, ¿qué carrera ha hecho este muchacho?, me quedó en mi mente rebotando. Por un momento mi mente llegó a pensar: mira, si vos hubieras continuado, probablemente pudieras haber llegado a la misma situación. Pero otra voz en mi mente me dijo: Eduardo, en el reino de Dios no se hace carrera, se corre. Esto me quedó en mi espíritu y traigo esta mañana este título al mensaje, porque tiene que ver con lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Dios hoy nos está hablando desde el primer momento que comenzó este mensaje, este culto. Por eso creo que esta mañana Dios va a seguir haciendo mucho más todavía de lo que ha hecho ya en muchos de nuestros corazones, ¿verdad que sí? Tengo la absoluta seguridad, pero a la vez también con temor y temblor, por ver cómo Dios establece sus propósitos. Y eso lo vamos a ir descubriendo a través de este breve mensaje que voy a dar, pero que va a ser de mucha edificación para todos nosotros, porque así lo quiere Dios. En la vida cristiana también es una carrera, no la habitual carrera que nosotros consideramos cuando una persona estudia, cuando una persona se prepara y se recibe en una universidad o en un seminario o en un instituto de educación y llega a lograr un título, lo cual es perfectamente querido, ¿verdad? Sino una carrera donde está también presente la vocación. Y eso también está considerado en la palabra de Dios, que la vida espiritual de aquel que comienza su vida en fe en Jesucristo se asemeja, se asimila a una carrera donde hay que contemplar ciertos requisitos y estar preparados para esa carrera, que no tiene que ver solamente ni únicamente con inteligencia, con capacidad intelectual, sino que tiene que ver con toda la totalidad del hombre. Tiene que ver con su inteligencia, tiene que ver con su vida emocional, tiene que ver con su vida psicológica, tiene que ver con su vida física y tiene que ver con su vida espiritual, fundamentalmente. Obviamente por eso estamos hablando de una carrera espiritual. El autor de Hebreos, y esto ya se ha predicado también acá en esta congregación, se ha enseñado acerca de esto, hablando acerca del reino de Dios, no de una iglesia en particular ni de una denominación. El autor de Hebreos dice: por tanto, también nosotros los que creemos,
que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor de Hebreos hace una comparación con una actividad deportiva de su época, para hacernos entender los desafíos de la vida espiritual, hoy, porque este mensaje es para hoy, es para ahora. En un tiempo era una carrera de un guerrero griego que corría una larga distancia y en la actualidad esa distancia es de 42 kilómetros sin desmayar. Hay algunas condiciones que tenemos que contemplar en la vida cristiana que son indefectiblemente vitales para que nosotros lleguemos a la meta. La primera condición es la de que tenemos que correr juntos, no solos, sino con compañeros de equipo. Con compañeros de equipo. El primer elemento que señala es que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Si uno lee el capítulo 11 de Hebreos, ahí nos habla de cuáles son esos testigos en la historia bíblica. Nos habla de Abraham, nos habla de Moisés, nos habla de Josué, nos habla de José, nos habla de una serie de hombres en la historia y del mismo pueblo cuando ejercían fe como pueblo y como compañeros de equipo. Empieza con los patriarcas, con las tribus y sigue luego después con el pueblo establecido en la tierra prometida. Pero siempre en equipo, siempre en una pluralidad, en un colectivo. La vida cristiana no es para los solitarios, ni para los dirigentes, ni para los que pertenecemos al pueblo de Dios. Es en compañeros de equipo. Miren, permítanme decir algo sobre mi ministerio, mi carrera cristiana. Jamás en mi vida pensé en una carrera cristiana, pero aquí hay un hombre que es Luis. Todos lo conocían por el tío de Lina. Ahora se conoce por otro, que el pastor Sergio lo dice, pero yo no lo voy a decir. Yo le digo veterano a Luis. Le digo veterano porque Luis fue uno junto con su compañera, su esposa y otros 2, 3 matrimonios que compartieron la tarea pastoral en esa segunda iglesia donde se abría allí un nuevo testimonio en la ciudad de La Barría, que ahora es la segunda iglesia, hay 3 o 4, ya no me acuerdo de la alianza. Pero ellos fueron mis compañeros de equipo, inmediatamente a mí, un pastor nuevo, joven ahí, que llegaba y por la gracia del Señor y por esas oportunidades de gracia, ellos compartieron la tarea conmigo, porque yo era soltero en ese tiempo. Y fue para mí una bendición enorme la vida de estas personas en aquel momento de mi vida y fue una bendición, no solo para mí en primer lugar, sino también para la iglesia que se estaba formando ahí con jóvenes y adolescentes que después salieron y tuvieron ministerios fructíferos por la gracia de Dios, inclusive hasta en el exterior, en España. Por eso yo les digo que esta mañana sé de lo que estoy hablando, para cada uno de nosotros, no para que pensemos que vamos a hacer grandes cosas, sino para que en las pequeñas cosas que hagamos para el Señor tenemos que estar en equipo. Y por eso es que también tenemos nosotros los grupos pequeños y por qué tenemos nosotros también los talleres acá en la iglesia para aprender acerca de la historia bíblica también, pero también de nuestra propia historia, esa historia secundaria que Dios quiere que se convierta en la historia primaria, ¿verdad que sí? Quizá cada uno de nosotros podamos dar experiencia de esto, de trabajar en equipo. Y lo que hablábamos esta mañana, muy importante, que en el equipo decían, pero ahora quizá no tenemos la confianza como para abrirnos y confesarnos y que alguien del equipo nos ayude a confesar nuestras cosas y poder dejarlas en las manos del Señor. Pero estamos recuperando eso. Siempre es bueno tener a alguien amigo o amiga de compañera, las mujeres, para poder confesarse los pecados, porque el tema de hoy, miren queridos, acá hay un punto en el sermón donde dice y donde también tenemos que correr sin pecado. ¿Sabe qué? No nos pusimos de acuerdo ni con Carmen, ni con Marcela, ni con el equipo de música siquiera, para
para decir que tenían que ir combinadas las cosas. Y el Señor, de todos los puntos que me marcó acá, en primer lugar me marcó para mí el tema principalmente del pecado. Rubén Gasparini, el pastor, esta mañana aparece hablando en el taller acerca de la transparencia que tenemos que tener cada uno de nosotros. Por eso yo tengo mucho temor y temblor de hablar de estas cosas cuando la presencia del Señor está tan evidente esta mañana aquí, porque me siento el primero delante del Señor, frente al Señor, para venir a confesar mis pecados y a decirle: Señor, yo quiero seguir en carrera, quiero seguir en tu carrera, quiero seguir en tu camino que tú me marcaste y quiero sacarme muchas cosas de encima junto a mis compañeros de equipo. Una sola persona no gana un campeonato mundial. El equipo es el que gana el campeonato universal del Señor en el reino de Dios. Y nosotros pertenecemos al equipo universal, no mundial siquiera, sino universal en el reino de Dios. Entonces, el primer elemento, una gran nube de testigos. Esto hace referencia al capítulo anterior. Y esos que se mencionan terminaron con éxito su carrera. Y así también la vamos a terminar nosotros. Y así también la vamos a terminar nosotros. Y así también la vamos a terminar nosotros. Así es. Bueno, ¿quiénes? En la competencia de actualidad, las carreras o las competencias de alto rendimiento se hacen en equipo. Los buenos atletas o jugadores siempre actúan en equipo, priorizan el trabajo en grupo, se animan y alientan porque el grupo genera mayor fuerza que el individuo. El grupo genera más fuerza que el individuo. ¿Quiénes son tus compañeros de equipo? Si tienes que tomar un momento para pensar en quiénes son, es porque estás caminando solo o sola. Y eso es muy peligroso en la vida cristiana. ¿Me está entendiendo? Joven querido, adulto, adolescente, mayor, anciano, ¿quién es tu compañero de equipo? Hay que buscar un compañero de equipo que te haga pensar y que confíe en vos y que te diga las cosas que están mal. Como así profeta Natán le dijo a David: David, ese eres tú, eres el que has pecado, tienes que confesar a Dios. Y dijo David: yo he pecado, yo he pecado, Señor, te confieso. Y así fue David usado por Dios después, porque también, como decía Rubén esta mañana, a Dios ninguno nos pide que seamos inmaculados, no nos piden que seamos estatuitas allí colgadas que nadie nos toca y nadie nos ve y todos creen que somos impecables. ¿Me está entendiendo? Sino que confesemos al Señor y tampoco, bueno, eso viene en el punto más adelante, así que no me voy a adelantar. La relación con Dios. Correr livianos, otra característica. Correr liviano, esto tiene que ver con el carácter firme de cada persona, de cada uno. Hoy hay una sociedad donde el carácter es débil. Personas con carácter débil no quiere decir que sean que tengan un carácter fuerte de caudillo, así fuerte de mal carácter. No, el carácter firme. Despojémonos de todo peso, de todo lastre y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El lastre, ¿saben qué era el lastre? Los más ancianos sabemos eso, lo que era el lastre. ¿Qué era el lastre? El lastre era todo ese peso, esas bolsas que se llevaban con pesas en los globos aerostáticos. Yo veo un canal que se llama Viajar. Aquellos que tienen antena HD tienen un canal que se llama Viajar. Ahí en Viajar hay un programa que se llama Los Ojos del Cielo. ¿Cuántos han visto esto? Nadie. Poneme Gustavo, querido. Viajar, vivilo. Viajar, acción. Ahí hay un programa que se llama Los Ojos del Cielo, donde argentinos tienen es un programa que tienen un globo aerostático en Argentina, debe haber más, y hay un club aerostático donde ellos con los globos inflan, ponen un viento ahí, ponen fuego y levantan el globo para arriba y ahí del cielo se ve, ahí. Ahí, esos globos antes llevaban peso para que cuando el viento era era poco, no los podía levantar, entonces ellos tiraban las bolsas que tenían colgando. Ahora no, ahora con una palanquita hacen así, le aflojan
el fuego y el globo va bajando. Le apretan acá y sube el aire caliente y va para arriba. En nuestra vida espiritual, a veces nosotros llevamos lastre en nuestra vida interior, que no lo ve nadie, ni lo conoce la esposa ni el esposo, no lo conoce ni la familia, y en la iglesia menos. Llevamos lastres interiores adentro nuestro, que no se los confesamos a nadie. Dice acá que para correr la carrera tenemos que dejar esos lastres, tirar los lastres esos de nuestra vida, porque ¿sabe qué? Dios nos quiere ir elevando al cielo, más arriba de lo que estamos. Yo a esta altura ya le estoy pidiendo, no me lleve muy alto, Señor. Todo lo que estamos hablando, queridos, tiene que ver con esto. El Señor quiere que sigas en carrera, pero un poquito elevándote y que dejes este peso, el lastre que te va tirando para abajo. La ropa que se usa en esta carrera es de material liviano, ultra liviano. El calzado pesa menos de 250 gramos. Algunos corren descalzos para evitar ese peso. Cargar solo lo esencial era para llegar a la meta. Todo peso adicional, aunque sea una piedra pequeña, se convertirá en un peso insoportable a medida que pasa el tiempo. Hola, personas que viven atadas y ancladas al pasado, de hechos y de obras muertas que han pasado en su vida. Son obras muertas que no te pueden hacer daño ahora. Ya basta de recuerdo y que estás arrastrando eso como un peso, un lastre que te está haciendo andar por el suelo en lugar de haber levantado vuelo hasta el vuelo que el Señor te quiere dar. Porque has escuchado palabra, has hecho compromiso, has hecho muchos cambios, pero siempre ese peso te ha arrastrado por el suelo. Esas palabras que te han denigrado desde chica quizás o desde chico, te han mantenido ahí, a nivel del suelo. Nos han mantenido a ese nivel. Para seguir en carrera en la vida espiritual hay que deshacerse, echárselo. ¿Sabe qué? Dice el Salmo 55:20, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El verbo que usa ahí, echa sobre Jehová tu carga, es un verbo agresivo. Es como echar con fuerza sobre el Señor aquello que nos pesa. Arrojalo de una vez. Arrojalo de una vez. Y yo estoy haciendo eso esta mañana, queridos. Estoy haciendo eso. David, el rey David, que era pastorcito en la historia, nosotros lo hemos visto aquí en los talleres. Cuando fue a pelear con el filisteo, dice, este enemigo se está riendo de todo el pueblo, de todo Israel, todos los días sale y los provoca, y ustedes que están acá que no lo encaran, no, porque tiene, mirá como 3 metros, y lo escuchamos en la historia. Saúl le dijo, ponete esto para pelear, porque ¿cómo voy a pelear así? Con una cosita ahí, una onda. No, dice, se lo puso. Pero era tan pesado que no podía ni caminar. Acostumbrado al aire libre, vaya a saber cómo andaba David. Le estorbaba. Dijo, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Porque en esa época el comandante tenía que tener poder, autoridad. Y David conocía a ese Dios del desierto porque había luchado con leones, había luchado con bestias y había defendido a su rebaño. Y ahora ese peso no le servía para luchar contra el enemigo grandote que tenía delante. Entonces dijo, yo voy a pelear con lo que sé pelear. Y cuando sacamos esas cargas, nosotros tenemos que saber con quién estamos siendo apoyados. Con el Dios Jehová de los ejércitos. Y eso es así y va a seguir siendo así. Correr libres del pecado. Ahora lo que viene tiene mucha turbulencia, le puse yo acá. Mucha turbulencia. Porque ¿vieron los que viajaron alguna vez en el avión? Pero la turbulencia ya empezó. Cuando estaba acá Marcela hablando acerca de librarnos de todo lo que nos pesa. Ahora dice, líbrense del pecado. Miren, no tengo el tiempo porque no quiero abusar de los efectos del pecado de nuestras vidas.
Esto tiene que ver con fortaleza interior. Los efectos del pecado en nuestra vida. Mire, le voy a leer algo de Irma Kopp, hablando de sanidad interior. En un congreso nos dijo lo siguiente: también hay herencias que tienen que ver con herencias de pecado, que tienen que ver con el ocultismo, con brujos, con caciques indios, con guías espirituales, con ideologías que se nos han metido en la sociedad y que también hemos consumido. Eso también produce pecado en nuestra vida. Ahora, hay que sacarse eso de la vida y sacarse ese pecado. Segundo, hay herencias políticas que hemos recibido. Herencias políticas. En Argentina, algunas pasadas y otras actuales. Desde sus fundadores, Argentina está puesta bajo la autoridad de los principados masones que gobiernan a través de los ritos de la masonería, cuyos votos de iniciación están llenos de horrendas automaldiciones. Y aquí menciona tiempos en que la dictadura, no esta que pasó hace 30 años, la anterior, dedicó a Argentina a la reina del cielo, antigua diosa de la fertilidad y de la guerra, cuyo culto siempre estuvo ligada a prostitución femenina y masculina y diosa de la guerra. Debemos renunciar a ser un pueblo maldecido, sexualmente perverso y enfrentado. Hay ciudades y pueblos con un principado de miseria que, aunque tengan formación y posibilidades, siguen siendo pobres a través del tiempo. Hay otros, un principado de ignorancia, donde un alto porcentaje no tiene formación, aunque le sobre inteligencia. Sería bueno averiguar las potestades específicas de cada ciudad y de cada barrio para luchar contra esas potestades. Es un tema pendiente, quizás que se hizo en mucho tiempo y se dejó de hacer. Solemos encontrar los mismos espíritus de nuestro país, nuestra ciudad y nuestro tiempo, a veces en lugares que ni imaginamos, en algunas congregaciones. Por ejemplo, en la época de derroche que hubo en el tiempo de los 90, también en las iglesias todo el mundo viajaba derrochando dinero ajeno. Hay que averiguarlo, no para juzgar, sino para combatirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo trae a la década del 80, lo trae a la década del 90, a la década de cuando que usted quiera. Pero eso también, detrás de las instituciones también y detrás de las ideologías políticas hay entidades espirituales del mal que provocan la decadencia, provocan la corrupción y provocan muchas situaciones perversas dentro de los pueblos y de las naciones. Herencia política, herencias étnicas, dice Kirin Kopp, que es una hermana en la fe que sabe de lo que está hablando, que está en esta tarea de servir a la iglesia para liberar y para ayudar a personas y ayudar a las congregaciones a crecer y a madurar y a elevarse y a sacarse ese lastre del cual estamos hablando, a sacarse ese el pecado que nos viene de generaciones. Porque ¿sabe qué? Hoy también lo hablábamos ahí en el taller. El pecado de Adán y Eva tuvo un efecto dominó. El efecto dominó, ¿sabe cuál es? Que pone una fichita del dominó, una tras otras. La mayor cantidad parece que es de ¿cuánto? 4.500.000 era cuando lo escribió. Ahora debe ser mucho más. La ponían ahí, una ahí, le pegaba el de adelante, iba cayendo todo. Ese es el efecto que tiene el pecado sobre nuestras vidas. Cuando nos envuelve, sigo con esto, entorpece cada una de nuestras áreas del ser interior. Fíjense ahora lo que dice esta mujer que sabe de lo que está hablando. Las herencias étnicas, ella es alemana, Marcelo la conoce. Y muchos de los que fuimos acá al congreso en Regina, la conocemos y hemos participado de ese congreso. ¿Qué? Bueno, una novedad se los digo, imperdible. Va a estar en septiembre acá en la congregación. Gloria a Dios por eso. Dice, las herencias étnicas, las herencias de naciones que tenemos. Acá fíjense las distintas nacionalidades. Llegaron los pastores. Pastor Sergio. Bienvenidos todos. Herencias étnicas. Dice ella como alemana, dice los alemanes.
¿Qué tenemos? Dice, soberbia, discriminación, prepotencia, poner intelecto sobre todos los otros valores, anular y combatir todo lo diferente a mí. ¿Hay algún alemán acá? No, ¿descendiente de alemanes? No lo quiero exponer, por supuesto que no. Ustedes miren la selección alemana, la organización, el orden que tiene, impecable. Pero esto es herencia de maldición también, la soberbia. ¿Y qué más? Descendiente de descendiente de Ismael, oposición al pueblo de Dios, desarraigo, españoles, enriquecerse sin esfuerzo, la idea principal de las conquistas. Apropiarse de lo ajeno, lo hicieron con los bienes y las mujeres de los aborígenes, desenfreno y perversión sexual. Los italianos, la vendetta, la venganza, la avidez, el descontrol de la ira, me subió la tanada. Ahí está mi esposa, que te perdiste, ¿eh? Vienes en los argentinos. Concepto mágico, deseamos, no queremos poner esfuerzo, voluntad y sacrificio. ¿Sigo? Los chilenos, no. Los ingleses, los franceses. También nuestros bienes pueden ser un pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque heredamos eso. Nuestros bienes heredados pueden estar contaminados. Podemos heredar bienes mal habidos. Nuestros antepasados pueden haber ganado los bienes siendo usureros y explotando a sus trabajadores. Santiago 5:4 dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que le trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Es necesario redimir nuestros bienes. ¿Cómo? Consagrándolos a Dios, reparando las injusticias de las cuales nos enteramos, realizando un acto simbólico de remisión, es decir, de remitir los pecados en la cruz de Cristo, llevarlos a la cruz de Cristo, pedir perdón y ser salvos y ser limpios y ser alivianados de esos pesos. Y el Señor lo va a mostrar, no para avergonzarnos, sino para sacárnoslo de encima con el poder que Él tiene y poder ser libres para seguir en la carrera. ¿Verdad que sí? Dice, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, sino como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha. Y ahora sí voy a repetirle el texto que ya se leyó, no porque nos pusimos de acuerdo, el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quienes se les borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Sabe cuando la Biblia dice la mano de Dios, está indicando una acción de Dios? Es decir, que cuando tú has pecado, Dios sigue accionando en tu vida igual. No es que Dios sí se aleja, Dios no convive con tu pecado, pero Dios sigue actuando en tu vida. Por eso las oportunidades de gracia que Dios te da y Dios nos da. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? La mano de Dios se agravó sobre David después de que había pecado, que había violado a Betsabé y que había matado al esposo de Betsabé, lo había dejado solo en la batalla. Y Dios seguía accionando sobre David porque tenía planes, tenía propósito y tenía una meta a la cual David tenía que llegar, y porque a través de David, la descendencia de David, de la descendencia de Betsabé, de su vientre, saldría el que sería el rey, el redentor, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar
mis transgresiones al Señor. El pecado nos envuelve, nuestras emociones se vuelven amargas, tristes, nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación y crítica, nuestra perspectiva se tiñe de pesimismo, nuestra visión se nubla y vemos todo como problemático, nuestras palabras se convierten en instrumento para lastimar y destruir. Queridos, este es el momento y este es el punto donde Dios me hizo pensar más de todo lo que iba a decir esta mañana en este mensaje. Y aunque ya de aquí se ha servido a la iglesia el perdón a través de la gracia y la oportunidad de Cristo, te digo esto en el nombre del Señor y yo soy el primero que me pongo acá. El pecado nos envuelve, el pecado hay que confesarlo a Dios en la intimidad, pero como decía Marcela y como dice la palabra, específicamente y decirle al Señor, Señor, a partir de hoy me saco el lastre de mi pasado, de las obras muertas que no me van a frenar más para andar por el suelo y dejo acá mi pecado en esta cruz que hoy se levanta, en este lugar, para que tu sangre me limpie de todo pensamiento, de toda actitud, de todo sentimiento, de toda acción y de toda palabra que te ha ofendido a ti en primer lugar, porque lo que se ofende con el pecado es la naturaleza de Dios, que es santa. Así que mi querido, querida, ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle al Señor, cada uno se va poniendo de pie, no va a pasar adelante ni vamos a hacer ninguna exposición acá. Pero acá nos vamos a despojar del pecado de pensamiento, del pecado de palabra, del pecado de espíritu, del pecado de acción, que el Espíritu Santo nos muestre a cada uno de los que queremos seguir en carrera. No hacer carrera en la iglesia bautista, en la iglesia ni en la iglesia sino hacer carrera en el reino de Dios. Seguir corriendo, livianos, sin lastre, sin anclas, sin el pasado que nos condena, sino en el presente, en Cristo que nos da esperanza. Y hacer un corte y una línea. Todavía aquellos que no han decidido eso en esta mañana, en este culto, lo hagamos en este momento. Porque después vamos a cantar una canción, nos vamos a ir a casa y vamos a quedar con la esperanza en nuestra vida y en nuestro corazón. Y el gozo de decir, Señor, sigo en carrera, sigo corriendo la carrera para llegar con gozo a la meta final. Amén. Amén, hermanos, entonces en la quietud, en el reposo del Señor, en la presencia del Señor, como esta mañana ya se ha manifestado, el Señor va a recibir nuestra oración, cada uno en nuestro corazón. El que quiera ponerse de pie, se pone de pie. Es mejor hacerlo en correspondencia, como Cristo fue a la cruz, públicamente también delante de todo, porque también Él tuvo momentos en que quiso abandonar la carrera. Él también quiso abandonar, pero tenía una meta y Dios le dijo, este es el camino. Esta mañana, entonces, eso es lo que queremos hacer. Despojarnos de todo peso. No sé cuál es el peso en tu vida. Quizá el Espíritu Santo te lo reveló ya, pero ahora es el momento. ¿Querés dejarlo? Librarte de ese peso. Ponete de pie donde estás. Vamos a tener una oración y vamos a continuar con 2 puntos más que queda del mensaje. Pero este es el momento, querido, de decir, yo me desprendo de este peso de maldición que ha contribuido a que yo me quede en el suelo en lugar de levantar vuelo. Y no vine acá para pasar un tiempo más por rutina, vine acá a tener un encuentro con Dios, con el Dios vivo, con el Dios poderoso, con el Dios que nos sigue queriendo llevar adelante, a cumplir el propósito y a cumplir la meta que tenemos. Oremos, oremos al Señor, oremos al Señor.
Dios ve nuestro corazón, no ve las apariencias. Tú ves nuestros corazones, Señor. Tú ves nuestros corazones. Acá hay luchas por querer dejar hábitos, corregir rumbos. Hay pensamientos o actos que tenemos que confesar. Hay actitudes que tú has conocido y conoces. Hay pensamientos que no son de tu agrado. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo son perdonados en esta hora aquellos que con arrepentimiento y fe recibimos de ti el perdón. Recibimos de ti el perdón. Gracias por tu oportunidad de gracia de nuevo hacia nuestras vidas para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Correr con paciencia también, el saber medirse y llevar el ritmo es una virtud de los atletas de la más alta competencia. Los campeones no son impulsivos o indisciplinados. Es una característica de los jóvenes el ser entusiasta y salir en una carrera como si fueran a la esquina a comprar pan. Deslumbran en la velocidad inicial, pero no pueden mantener el ritmo y medirse a la larga distancia a recorrer para llegar a la meta. En la vida con Cristo en el corazón hay muchas personas que comienzan su experiencia espiritual con gran fuego y pasión. En poco tiempo se elevan a alturas poco frecuentes en las iglesias y toman responsabilidad y compromiso que luego no cumplen porque le falta perseverancia. El obrero de Cristo que está en el proceso de crecer sabe que la carrera es larga, que el premio será para aquellos que con paciencia y perseverancia llegan a la meta final. San Agustín dijo, la paciencia es la compañera de la sabiduría. ¿Qué cosas te producen a ti impaciencia en este tiempo, en esta vorágine de todos los días? Por nada estéis afligidos, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Por nada estéis afligidos. Con los ojos en la meta, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice la palabra de Dios aquí, el autor y el consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la muerte, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la competencia moderna, la largada y el podio o plataforma donde se recibe el premio está en el mismo lugar. Antes de correr, al ver el podio, cada corredor o jugador echa un vistazo y por unos segundos sueña con las sensaciones o emociones de estar parado allí o festejando con sus compañeros de equipo en lo más alto del escenario, saltando o levantando una copa. Así sea. Eso es un chiste ese. ¿Se dan cuenta, no? Tal sueño, aun cuando no es más que un pensamiento fugaz en los momentos previos a la competencia, actúa como un poderoso estimulante para todo el equipo. Aún los menos preparados y pensados como posibles candidatos acarician el sueño placentero de llegar al objetivo para sentir que el esfuerzo valió la pena. ¿Quién diría que Costa Rica estaría ahora para jugar las finales o los cuartos de finales o con partidos que no se esperaban ellos mismos jugar? Jesús, nuestro Señor, es el más excelente ejemplo para nosotros. En el Getsemaní confesó a sus discípulos el fuerte deseo de abandonar la competencia. Mi alma está muy triste, les dijo, hasta la muerte. Se apartó y se concentró en la inmensa batalla que se había apoderado de su corazón. Una batalla entre el deseo de hacer la voluntad del Padre y el deseo de hacer la voluntad propia. Finalmente logró lo que hacía falta para seguir en la competencia.
quitó los ojos de la cruz y la inminente agonía de la muerte para fijar su vista en algo que lo inspiraba plenamente. Esto era el gozo del momento del reencuentro con su Papá Celestial. Ahora, hay una fortaleza en el pensamiento de cada uno que debe ser desterrada de nuestra mente, y es decir, bueno, pero Jesús era Jesús, y entonces yo no puedo hacer más nada para llegar a ser como Jesús. Esa es una mentira diabólica que permea toda nuestra vida cuando se lo permitimos, y hay que renunciar y desterrar eso de nuestra mente y de nuestro espíritu en el nombre de Jesús, porque si Jesús nos mandó a ser como Él, y Dios el Padre y el Espíritu Santo están como ayudadores, como colaboradores de nuestro, para que podamos llegar a ser, Dios no nos va a dejar solo para que podamos ir en el proceso de ser como el carácter de Cristo y mostrar lo que Dios quiere que mostremos al pueblo y a la sociedad enferma que necesita de un Dios de amor y un Dios poderoso para el cambio y para hacer que el reino de Dios se expanda. Tenemos que hacerlo. Tenemos que desterrar eso de nuestra vida. Es una fortaleza demoníaca. Nuestra fortaleza, esas fortalezas espirituales del mal tienen que ser derribadas con oración y con declaración de fe, con declaración de bendición, con declaración de victoria, con declaración de palabra de Dios. Necesitamos tener nuestros ojos puestos en algo más inspirador que la circunstancia en la cual nos encontramos. Quizás sea el cumplimiento de una palabra que el Señor te dio, quizás sea la realización de una visión que recibiste, o la finalización de un proyecto, o carrera, o cambio de trabajo, o la constatación de una oración por alguien que se cumple, lo cual traerá gloria a su nombre. Esta ilustración me ayudó mucho. Un chico joven que había conseguido trabajo, estaba en edad de trabajar en un lugar donde trabajaban personas más adultas y mayores. Para ir a trabajar él tenía que cruzar todo un cementerio. Y estas personas mayores, después de mucho tiempo, él volvía de noche a su lugar de origen, y ellos le dijeron, mira, pero vos cuando venís a trabajar acá, te vas a altas horas de la noche y tenés que pasar todo por un cementerio. Y le dijeron, ¿no tenés miedo de pasar por el cementerio? No, le dijo naturalmente. ¿Por qué? Porque del otro lado está mi hogar. ¿Lo entiende? ¿Me explico? ¿Se da cuenta? Porque hay una meta final, con metas inmediatas que tenemos que ir cumpliendo en la carrera en la cual Dios nos ha colocado. No estamos ahí porque se nos ha ocurrido a nosotros. Gracias, Señor. No estamos en el equipo porque nosotros hayamos estar en el elegido y hayamos pensado por lo buenito y lo bueno y lo capaz que soy. Porque ¿sabe qué? El dueño del equipo dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan. Y vivan de acuerdo a la vocación con la cual fuiste llamados. Termino, sí. Pero Dios no termina con usted ni conmigo, Correr con mentalidad ganadora. ¿En qué cosas tiene los ojos puestos la mayor parte del tiempo? Pertenece al punto anterior. Puestos los ojos en Jesús. Eduardo, ¿en dónde has tenido puestos los ojos todo este tiempo? ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué pasos daremos para cambiar el enfoque en aquello para lo cual fuimos llamados? Hoy vuelvo a enfocar mis pensamientos en aquello que decidí un día. Vuelvo mis energías a continuar en carrera.
mi voluntad de entrenarme en Dios para llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Mi esfuerzo en el trabajo que estoy haciendo, mi esfuerzo en la carrera. Me enfoco en ti, Señor, porque tú lo harías de esta manera. Me enfoco en mi matrimonio, me enfoco en mis relaciones interpersonales, me enfoco en lo que Dios quiere que yo sea en este tiempo y en lo que Dios diría, en lo que Jesús diría en este tiempo, cómo Jesús pensaría en este tiempo, cómo Jesús sentiría en este tiempo. ¿Imposible? No. Para Dios no hay nada imposible y para los hijos de Dios tampoco. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas para enfrentar lo que sea. Correr con la mentalidad ganadora. Ser ganador de la carrera era un asunto de enorme prestigio, no solamente porque el ganador demostraba una gran aptitud física y de habilidad, sino también porque el ganador era identificado con aquel primer héroe de esta singular historia, la maratón. En Cristo somos más que vencedores. El apóstol decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. ¿Podemos cantar esa canción que nos enseñaron los chicos o es mucho lío?